Muy buenas tardes, mi nombre es Rivas Altos Evelyn Lisset. Estoy en la Universidad Técnica de Manabí cursando la carrera de Psicología. Yo les voy a explicar el tema del cigoto al organismo humano. Como primer punto tenemos que conocer qué es el cigoto. Bueno, en sí el cigoto es una célula que resulta de la unión de las células sexuales masculina y femenina y a partir de la cual se desarrolla lo que es el embrión. Como podemos observar en la imagen, además el cigoto también está formado por una zona pelúcida dura que lo envuelve y lo protege, también por dos corpúsculos polares en el espacio previtelino y por el citoplasma que rodea al núcleo. Ahora les voy a explicar con un pequeño video lo que es la fecundación que se convierte en el cigoto para así transformarse en una nueva vida. Observemos el video. La fecundación. Ok. En la fecundación es la grandiosa historia de un esperma enfrentando situaciones increíbles para unirse con un óvulo y formar una nueva vida durante una relación sexual. Es así que de alrededor de 300 millones de espermas entran a la vagina y poco después millones de ellos deberán fluir fuera de ella o morir en su ambiente ácido. Sin embargo, son muchos los que sobreviven por los elementos protectores del fluido que los rodea y después el esperma llega a pasar lo que es el cérvix, que es la parte inferior del útero que se abre dentro de la vagina, ya que usualmente este se mantiene cerrado, pero mientras la mujer ovula permanece abierto durante algunos días. Y es ahí donde el esperma tiene la difícil tarea de nadar a través de la mucosa cervical, la misma que tiene una consistencia muy acuosa, con la intención de que el esperma llegue al útero rápidamente una vez dentro del cérvix. Los espermas continúan nadando, nadando, nadando hacia el útero, pero millones de ellos morirán tratando de penetrar la mucosa. Observemos. Ahí es cuando el esperma llega al útero. Ya dentro del útero existen contracciones musculares que ayudan al esperma en su camino al óvulo. Sin embargo, las células del sistema inmunológico de la mujer, al confundir a los espermas con invasores, destruyen a miles y posteriormente la mitad de los espermas entran en el tubo vacío, o sea, la trompa de falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de la trompa de falopio que contiene el óvulo aún no fecundado. Y ahora solo algunos miles perduran dentro del tubo de falopio, mientras tantos pequeños silicios se empujan al óvulo hacia el útero para continuar, por lo que el espermatozoide debe buscar ese movimiento para alcanzar al óvulo. Sin embargo, cabe destacar que algunos espermas quedan atrapados en la silicia, como podemos observar, y mueren durante esta parte del viaje. Por otro lado, algunos químicos en el tracto reproductivo causan que las membranas en las cabezas de los espermas cambien y como resultado el esperma se torna hiperactivo, lo que hace nadar más fuerte y rápido hacia su destino. Finalmente el esperma, como observamos, llega al óvulo y en este momento solo algunas docenas de los 300 millones de espermas permanecen en la travesía. Y es aquí donde el esperma debe ser empujado por esta capa para alcanzar la capa exterior del óvulo, es decir, la zona pelúcida, misma que tiene como objetivo impedir que entre más de un espermatozoide para que la fecundación sea normal dentro de la zona pelúcida. Y existe un pequeño espacio lleno de fluido justo fuera de la membrana ovular y el primer esperma en hacer contacto fertiliza al óvulo. Así es, y ya después de una peligrosa aventura y en contra de todo pronóstico, un solo esperma se adhiere a la membrana ovular y en unos minutos sus membranas, como observamos, externas, se funcionan y el óvulo atrae al esperma hacia adentro y este evento causa cambios en la membrana que previenen que otro esperma se adhiera a ella, pero después, para después soltar lo que son químicos que repelen a otros espermas del óvulo, haciéndolos impenetrables. Mientras tanto, dentro del óvulo, el material genético masculino se aparece y una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando pronúcleos masculinos dentro del material genético que se reforma en 23 cromosomas
ya que por su parte el material genético femenino se despierta y termina de dividirse por la función del esperma con el óvulo, tanto como resultado el pronúcleo femenino, que también cuenta con 23 cromosomas. Al formarse, son pronúcleos de masculino y femenino, tejidos llamados microtúbulos, que jalan a estos así uniendo los dos grupos de cromosomas y complementando el proceso de fecundación. Y en este instante nace un código genético único que determina su sexo, color de cabello, color de ojos, etc. Y luego del nuevo cigoto unicelular es el comienzo de un nuevo ser humano, y ahora las trompas del falopio y los cilicios barren gentilmente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implantará en las ricas paredes uterinas, creciendo y madurando por los siguientes 9 meses hasta el nacimiento de una nueva vida. Después de ver el video, tenemos lo que es la siguiente etapa, que es la germinal. En esto de aquí, para que tengan un claro conocimiento, es donde el cigoto multiplica activamente sus células, así adoptando una forma esférica con una cavidad interna, y al final de la segunda semana de vida se implementa en el útero de la madre. Como siguiente etapa tenemos lo que es la fase embrionaria. Como observan en la imagen, en este de aquí se alargará aproximadamente hasta el final del segundo mes, ya que esto de aquí tiene una acelerada multiplicación celular que lleva a la formación de 3 capas diferenciadas. Como vemos, ectodermo, mesodermo y endodermo. Bueno, la primera da origen a lo que es al sistema nervioso y a la piel. La segunda al esqueleto, los músculos, aparatos circulatorios y el excretor. Y en la tercera, que viene siendo el endodermo, son los que son las glándulas endocrinas, los pulmones, sistema digestivo, el hígado, etc. Y también el embrión crea en torno a él, como hemos observado en algunas imágenes, un saco que se llena de líquido amniótico, que su función es en sí amortiguar las eventuales golpes y regular lo que es la temperatura. Se diferencia también ahora el cordón umbilical, que es una extensión del feto hacia una zona de la pared uterina que se la conoce como la placenta. Bueno, a través de este acoplamiento, podríamos decir, la placenta, lo que es el cordón umbilical, realiza todo el intercambio nutritivo entre la madre y la criatura y el resto del periodo prenatal. Y por último, la placenta solo es permeable a sustancias químicas, o sea, no a la sangre ni tampoco a prolongaciones nerviosas. Por último, tenemos la última fase, que es la fase fetal. Bueno, aquí tienen un pequeño concepto, que dice que transcurre desde finales del segundo mes, cuando el embrión, de tamaño aproximadamente 3 centímetros, queda unido a la placenta por el cordón umbilical hasta el 9º mes, en el que se da el nacimiento. Bueno, en este periodo se corona todo el proceso de la configuración de órganos corporales, de la puesta a punto y primer funcionamiento de sus diversos sistemas, o sea, el muscular, el nervioso, el respiratorio, etc. Y también aquí surge la diferenciación sexual, que es donde el feto se muestra capaz de reaccionar a algunos estímulos externos, o sea, sus sistemas de percepción gustativo y auditivo entran ya aquí en este punto en acción. Por encima de la descripción de los fenómenos que caracterizan estas fases, hay que considerar lo que es el proceso de organización que acompaña toda la morfogénesis, que en sí esta organización progresa de la fase del óvulo o la del feto, que es ya viable en un tiempo récord. O sea, esto aquí suele darse la fecha de las 28 semanas de gestación como la frontera que ha de traspasar el feto para poder sobrevivir, o sea, ser viable. Y si el nacimiento sobreviene entre las 28 y 36 semanas de gestación,
el niño es clasificado como prematuro. Yo creo que sí han escuchado esa palabra prematuro, que es donde los niños prematuros son sujetos de riesgo, o sea, globalmente su adaptación es más problemática, porque pueden tener déficits respiratorios, dificultad en autorregular su temperatura y otros problemas más. Los inconvenientes de orden biológico adaptivo que sufre el prematuro se prolongan en en orden psicológico, porque los cuidados neonatales obligan a aislarse de la madre y se los coloca en una incubadora. Para los que no conocen lo que es una incubadora, es como una cuna, pero tienen diferentes aparatos que le pueden ayudar a un niño prematuro. Esta de aquí está sometido a vibraciones, se le administra alimento por vías no naturales, ¿ya? Y todo ello, aunque necesario para su supervivencia, retarda y afecta al ajuste de la criatura con su madre, la cual es un entorno peculiar de transición en la fase neonatal, por decirlo así. Y por otra parte, la evaluación de la edad gestacional no es matemáticamente exacta, ya que los niños nacidos en la franja de los 36 a 37 semanas siempre corren el riesgo de no ser considerados prematuros y carecen de los cuidados adicionales, o sea, no exclusivamente médicos, no, sino que necesarios a un buen comienzo del caminar por la vida. Y es así lo que yo les puedo explicar de lo que es del cigoto, como les expliqué al principio, hasta el organismo humano, que viene siendo la última parte, que es la fase fetal que les acabé de explicar. Gracias.